Y a esta hora le pido me acompañe rápidamente a Ecuador. César García Vélez nos contacta a esta hora. César, adelante. Muy gentil, gracias Andy. Estamos en vivo y en directo para hacer el análisis de lo que ha significado estos primeros 6 meses desde la declaratoria de conflicto armado interno acá en el Ecuador. No es cuestión solamente de, bajo el impacto psicológico que puede tener una sociedad, declarar una guerra como tiene esta características muy particulares, sino desde quienes saben y han estado en conflictos y que puedan darnos justamente las luces de cómo debe ser enfocada la problemática particular que tiene el Ecuador. A continuación está conmigo el excomandante del ejército ecuatoriano, Luis Altamirano, una voz acreditada para poder justamente propiciar este análisis. Gracias, general, primero por este espacio con Latinoamérica. Le empiezo consultando, ¿fue acertada la declaratoria de este conflicto armado interno? ¿Está funcionando para los fines consiguientes que es devolver la paz a los ecuatorianos? Mire, hay que entender de que la situación que atravesaba el Ecuador era una situación que se veía con una elevada incertidumbre. Existieron 3 elementos que generaron la declaratoria del conflicto armado interno en términos fácticos, inmediatos. Uno de estos fue la toma de cerca de 164 rehenes en las cárceles, quienes eran miembros del Cuerpo de Vigilancia y Seguridad Penitenciario, y de igual forma miembros de la Policía Nacional. Por otro lado, tuvimos también la fuga del líder de los choneros para ese momento, alias Fito, y el evento detonante es esta incursión de un grupo con un bajo nivel de organización, pero un acto delictivo que alarmó a la comunidad nacional e internacional en las instalaciones de la televisora TC Televisión. Entonces, estos son los elementos, digamos, antecedentes de carácter inmediatos. Pero veníamos de una tasa de homicidios creciente que prácticamente en los últimos 4 años hemos prácticamente más que duplicado, es decir, hemos llegado a los bordes de 45 homicidios cada 100.000 habitantes. Y de igual forma, en términos de otros delitos, ha habido un crecimiento exponencial en los delitos extorsivos, en secuestros, en el orden de 800%, o sea que no es poca cosa. Y por otro lado, hay que sumar también este delito predatorio relacionado con la delincuencia común. Tuvimos un incremento entre 2022 y 2023, un 23%. Entre 2023 y 2024 prácticamente se cierra con un incremento del 5 o 6%, pero ninguna de estas cifras nos muestran una tendencia a la baja. Entonces, dentro del marco jurídico ecuatoriano, hay la posibilidad de establecer un estado de excepción bajo la causal de conflicto armado interno. Creo que ha sido lo apropiado, lo más adecuado frente a la situación que se vivía en ese momento. Ahora, la Corte Constitucional ha mencionado que más allá de los plazos que señala la Constitución del Ecuador, que son un plazo de 60 días, prorrogable con 30 días adicionales, bueno, esto ya se ha cumplido, pero la declaratoria en sí existe porque la Corte dijo que esto se debe a elementos fácticos y a elementos de hecho. Entonces, al momento, desde el Gobierno Nacional se mantiene esta declaratoria de conflicto armado interno. Sin embargo, la propia Corte Constitucional, frente a algunos decretos que se han presentado en términos de restringir el ejercicio de algunos derechos, también han sido rechazados por falta de argumentación, según lo que indica la Corte. Es decir, en forma general, fue una decisión apropiada, permitió un empleo contundente de las Fuerzas Armadas, que hay que entenderlo que debe ser un empleo de carácter temporal, más allá inclusive del referéndum que tuvimos, el referéndum modificatorio de la misión de Fuerzas Armadas, en donde se incorpora una misión adicional que es el actuar de forma complementaria a la Policía Nacional en una serie de delitos relacionados con lo que es crimen organizado, pero sobre todo tomando en cuenta que también refleja que es de carácter temporal, toda vez de que hay un límite de 180 días que se puede prorrogar en 30 días adicionales y que tiene que ser a solicitud de la Policía Nacional y que tiene que ser tratado en el Consejo de Seguridad Pública y del Estado. Es decir, hay todo un marco normativo justamente porque no se puede tampoco en el largo plazo pensar que las Fuerzas Armadas son una fuerza o un conjunto de fuerzas que puedan sustituir a la policía. Eso sería un error gravísimo. Ahora, la gran pregunta es, y a propósito de las declaraciones de ayer del presidente en un programa radial,
Señalaba, por ejemplo, que las muertes intencionales en enero y mayo del 2023 se había registrado 2.892 respecto al mismo tiempo de este año 2024, en donde tenemos un total de estas muertes que se han registrado 2.225, es decir, un 23% menos. ¿Esto es una buena noticia? ¿Vamos en buen camino o estamos lejos de solventar esta problemática? Mire, yo creo que el indicador de la tasa de homicidios es apenas un elemento como para referenciar si existe un avance o no en el tema de seguridad. Porque, por otro lado, tenemos indicadores muy negativos en relación a lo que es la determinación de responsabilidades en el cometimiento de delitos. En el Ecuador, en la actualidad, menos del 10% de los homicidios son determinados en términos de autoría o responsabilidad. Estamos hablando que hace 4 años, en términos generales, los delitos se determinaban responsabilidades sobre el 30%, después pasamos ya a un valor un poco más del 20%, después pasamos a un valor un poco más del 10%, y hoy estamos menos del 10%. Entonces, estamos frente a un ciclo de inseguridad, no solo provocado por estos factores de riesgos en términos y amenazas en términos del narcotráfico, en términos de la minería ilegal, en términos de la trata de personas, y en términos también de factores de pobreza y de exclusión económica y social, sino que el sistema de justicia no funciona. Entonces, ahí tenemos una profunda deficiencia que tiene que obedecer a una reforma integral que debe impulsar el Ejecutivo. De hecho, mire, si es que me permite, yo he desarrollado una obra que habla sobre la evolución del crimen organizado en el Ecuador por más de 40 años. Y al final de esta obra hablo del conflicto armado interno y propongo algunas alternativas, no propongo un plan, pero algunas alternativas sobre nudos críticos que tienen que ser abordados ya. A veces pensamos que los elementos que tienen un mediano plazo, largo plazo, hay que dejarlo para el siguiente periodo. Se requiere una política de Estado que aborde temas de carácter estructural en las instituciones de seguridad, en las instituciones de justicia y en otros elementos que tienen que ver con condiciones estructurales como pobreza e inclusión económica y social. Muy gentil, gracias. Ahí tienen la voz de el excomandante del Ejército, apuntar no solo a ser beligerantes, en enfrentar el problema desde la militarización, sino también atacar los temas estructurales, que de alguna manera son los que van a permitir a largo plazo que esta situación cambie. De lo contrario, vamos a estar como el gato y el ratón yendo de provincia y en provincia, y esto se va a mantener entre las algunas de las conclusiones que nos deja esta exposición. Tú continúas desde Estudios, Andy, con más. Nos vemos más adelante con DNews. Gracias, César. Un abrazo.